Buenas tardes. Continuamos con la charla con el profe Orla. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Cómo has pasado? Muy bien, muy bien. El tema de hoy es sobre las orquídeas, pero con una característica especial, algunas orquídeas que quedan en el departamento de Los Ángeles. Entonces, primero voy a hacer una generalidad sobre lo que son las orquídeas y después entonces entramos ya en detalle de las orquídeas que hay en el Atlántico y el riesgo que están corriendo a pesar de que son las últimas, están a punto de extinguirse. Yo quiero mostrar algunas causas de la extinción y lo que se puede hacer para evitar la pérdida de este recurso natural. Muy bien. Empecemos entonces. En el mundo hay unas 35.000 familias de las orquídeas, de las cuales en Colombia hay unas 3.500. Eso significa que Colombia está ocupando el primer puesto en el mundo en orquídea en cuanto al número. Pero hay un problema bien tenaz y es que la mayoría de esas orquídeas que existen en Colombia, por lo menos 300 especies, están seriamente amenazadas en la naturaleza. Ya no existen en la naturaleza. Existen en colecciones particulares donde se conservan las especies. Pero ya en la naturaleza han desaparecido más o menos unas 300 especies de las 3.500. Ese sería un primer dato. Un segundo dato que voy a comentar es sobre el esbozo histórico, una síntesis del esbozo histórico. La primera referencia que tenemos sobre las orquídeas la hizo Confucio, 550 años y 479 años antes de Cristo. Confucio habló de las orquídeas. Y el filósofo griego, Teofastre, entre 150 y 283 años antes de Cristo, él es quien clasifica las orquídeas con ese nombre. De orchis, que significa testículo, por la semejanza que tiene los pseudobulbos de las plantas con los testículos humanos. Por eso se llaman orchidáceas. Es la única familia que hay. Posteriormente, en el año 1551, publican un libro, un documento famoso llamado Badiano, documento azteca, en donde describen y dibujan la orquídea vainilla. Entonces, esa fue una información muy importante que sucedió. Posteriormente, en el año 1551, el biólogo Linneu publica el texto para clasificar las plantas que se llama especies plantarum. Este texto es famoso porque allí se sirve de base para hacer la clasificación binaria de las especies vegetales. Posteriormente a esa época de Linneu, en el año 1818, el inglés Catley, William Catley recibe una muestra procedente del Nuevo Mundo y en esa muestra que le llegó hubo una flor que volvió loco a los londinenses y que posteriormente Langley la clasificó como Catera labiata. A partir de esa fecha se inician las grandes colecciones de orquídeas en el mundo. El otro dato importante que tengo que comentarles es que para clasificar las orquídeas se tiene toda la información que se maneja para hacer las clasificaciones taxonómicas. Entonces se dividen en reino, vegetal, filum, en este caso fanerógama, clase, monocotiledónea, orden, microesperma, familia, orquídeas, género, brazabola, especie nodosa. Esa es una de las especies de las que vamos a hablar. Esa es la forma como se clasifica. Viene de mayor a menor. Cada vez las características son más específicas para poder ubicar la especie.
En el reino vegetal, las monocotiledóneas, o sea, las plantas que tienen un solo cotiledón, la categoría clase, la clase le da la característica de que tienen un solo cotiledón. Monocotiledón significa que tienen un solo cotiledón. Las orquídeas hacen parte de las monocotiledóneas y es una de las especies más, de las especies más evolucionadas dentro de las monocotiledóneas por la capacidad que tienen para adaptarse a las condiciones ambientales. Y la otra característica que tienen ellas es que su semilla es una semilla microscópica. Por tal razón, en cada explosión de una cápsula de semillas, botan millones. Pero para que puedan germinar, tiene que haber un hongo que produzca sacarosa. Y que ahí sí puede la planta desarrollarse como tal. Entonces, en el ambiente no es fácil esas condiciones. En el laboratorio sí se puede hacer con facilidad. Entonces, esa es una de las características. Ahora me voy a referir, esas son todas las generalidades que yo les comento. Ahora me voy a referir a lo que yo he observado en el tiempo que estuve caminando los arroyos, los caminos dados por los indígenas Mocaná, las fincas, las reservas. Encontré en total 5 especies de orquídeas. 5 especies. Estas especies que les voy a mostrar, ahora sí las podemos nosotros ver. Estas especies que les voy a mostrar fueron coleccionadas en fotografía y algunas muestras fueron llevadas a la ciudad de Barranquilla y nosotros se las entregábamos a unas personas que tenían orquídeas en sus casas para que las conservaran. Por ejemplo, ahí tenemos una orquídea llamada la orquídea Brazamola nodosa. Estas especies fueron revisada la taxonomía por un biólogo llamado Álvaro Cogollo, que es el director o codirector del herbario de Medellín, de la Universidad de Antioquia. Él trabajaba en el herbario. Entonces yo le pedí el favor que me revisara para ver si era correcto el nombre. Me dijo sí, exacta, ese Brazamola nodosa. Esa es una plantita que tiene unas características muy especiales. Primero, es una flor blanca que tiene un pétalo grandote y tiene unos sépalos chiquiticos, tan delgaditicos. Ahí se ven los pétalos principalmente. La otra característica es que esta planta tiene las hojas en forma de canales. Míralos allí. Ahí se ven las canalitas. Es cóncava por dentro, convexa por fuera. Y que además de eso tienen un tamaño entre 12 y 20 centímetros. Son plantas que tienen unas hojas pequeñas. Se encuentran catalogadas como epífitas. ¿Qué significa eso? Significa que están siempre pegadas a otras plantas. Entonces, esa es una de las características de ella. La otra característica que tiene es que ella se pega en cualquier árbol después que haya el hongo que produzca la sacarosa. Ahí se puede pegar ella con facilidad. Aquí en el departamento del Atlántico, el profesor Armando Dubán Géneco la tenía catalogada como una especie que era muy abundante en el departamento del Atlántico. Y la llamaban la flor del amor, porque a pocos pasos de ella siempre emana en las horas de la tarde un aroma que es exquisito y que da la sensación de afecto, de amor. Y entonces por eso la llaman la flor del amor, la flor de mayo. La llaman arrebatamacho también. La llaman arrebatamacho. En el Atlántico ya quedan poquitas. Estas plantas quedan poquitas, están restringidas principalmente en una finca de un amigo que se llama Oscar Tilano y la familia Tilano Molinares, que tienen en el corral de las vacas un árbol de trupillo en donde tomamos esa foto que les estoy mostrando. Esa foto es una foto insigne porque es la parte donde queda la mayor reserva de esta orquídea en el departamento de Atlántico. Yo podría decir que en Chorrera, en la finca de los Molinares, de los Tilanos Molinares, se encuentra la mayor reserva de la Brazamola nodosa en el departamento de Atlántico. Porque en el resto se ha ido acabando. ¿Por qué? Porque
hay unos problemas de tala de bosque para hacer carbón y para hacer pasto para la cría de ganado extensivo. Esto es uno de los grandes enemigos. La mayoría de la gente con quien yo hablaba en el departamento del Atlántico sobre estas plantas no las conocen, piensan que son parásitas y esa no es parásita, es una epífita. Y la mayoría de las orquídeas no son parásitas, son epífitas o son epífitas, que significa que están pegadas a los árboles pero que no le generan ningún daño. Me llamó la atención en ese entonces cuando yo fui con mi esposa a hacer la preguianza de la caminata, que vimos un árbol, yo vi un árbol blanco, totalmente blanco, fue en el mes de mayo. Y entonces yo dije, permítanme, yo quiero ir a mirar a ese árbol que está allá. Fui allá y, sorpresa, un árbol de tupillo totalmente envuelto en orquídeas brazavolanas. Entonces yo catalogo como el punto de reserva más grande de la brazavola nodosa en el departamento de La Paz, la finca de los tilanos molinares en Chorrera. Eso es un paisaje hermosísimo porque ella no está sola, ella se asocia con otras plantas epífitas y forman un verdadero microclima. Hay musgos, hay bromelias, hay cactáceas, musgos, líquenes. Es un verdadero microclima. Sin embargo, cuando vienen los periodos secos, la planta tiene una capacidad de adaptación tremenda, resiste eso. Había otro lugar donde también se encontraba esta especie, que era en la casa Julio Flores, pero la última vez que fui, a sorpresa, ya no están en los árboles donde se encontraban antes la brazavola nodosa. Por eso es que yo estoy diciendo que hay un alto riesgo de extinguirse esta especie en el departamento del Atlántico. Pásame otra, por favor. Esta se llama Oceaclades maculata. Sorpresa, esa plantita la encontré yo en el piso en una reserva llamada El Ceibal, pero al hacer la consulta con el amigo y buscar información sobre esta planta, es una planta que es originaria de África, del trópico de África, y allá en África es catalogada como una maleza, o sea, se propaga con mucha facilidad por todas partes. Observen la planta, observen de lo que les voy a hablar. Primero, las hojas. Son hojas que son oblongas, con unas bandas blancas y un canal en el centro. Ese es el género como se caracteriza. Y vean las flores. Y en las flores hay unas que ya se están cayendo las flores. Nace una cápsula. Esa cápsula es donde se van a formar los millones de semillas de la planta. Esa planta no es nativa, esa planta es exótica. Llegó a Colombia desde México. La siguiente, por favor. Esta es una fotografía que me regaló un amigo que se llama Carlos Ardila. Le damos los créditos al amigo Carlos Ardila por habernos regalado esa. Esa la hemos visto nosotros. Se llama Oncidium cartaginensis. Oncidium cartaginensis. Esta planta la encontramos nosotros en el arroyo de Luriza, en Usiacurí. Se encuentra el Oncidium cartaginensis. La planta que tiene el amigo Carlos Ardila en su casa la encontró en un arroyo del Uruaco, cerca de la población del Uruaco. Allí él encontró esa plantita en el suelo, la recogió, la trajo para la casa y miren cómo está de hermosa. Es el Oncidium. El Oncidium es uno de los géneros más numerosos que tenemos en Colombia, con más de 350 o 500 especies. Es muy abundante. Y tiene una característica, y es que también es epífita, pero además de eso, la flor viene en una espiga que puede tener hasta 1,5 metros de largo. Entonces es 1,5 metros de largo, lleno de estas hermosas flores. Entre otras cosas, las hojas de esta planta se parecen muchísimo a la de las brazavolas, perteneciendo a géneros diferentes. Esta también tiene las hojas en forma de canales, pero esos canales van entre 30 y 60 centímetros, mientras que la brazavola tiene
entre 10 y 18 centímetros. La flor es más pequeña, la hoja es más pequeña, perdón. Es una planta que sirve de alimento a los monos cotudos. Lo hemos observado en Luriza, los monos cotudos arrancando las hojas para degustarlas. La que sigue. Esa es la otra, el Oncidium cebolleta. Esta la encontramos en Luriza, la encontramos en los chorros de Corrales de San Luis, en los arroyos, en el bosque de galería del arroyo de los Corrales de San Luis. Allí se encuentra una o dos maticas de esas. También se alcanzan a ver algunas veces en las palmas de vino, se alcanzan a observar. Y en los árboles cerca de Tubará, en las ceibas blancas, en las ceibas blancas y en los árboles estos que están seriamente, los están cortando permanentemente para hacer los famosos tambores y los llamadores y los tambores de las cumbiambas que hacen en los carnavales de Barranquilla y Cartagena. Entonces lo hacen es con la ceiba blanca. Esa ceiba blanca está seriamente amenazada y junto con ella está seriamente amenazada las orquídeas que nacen en sus troncos. La que continúa. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Esta es la hoja y estas son las raíces? No, las raíces están pegadas, las raíces son unas raíces adventicias, son muy pequeñas. Esas que están allá afuera es otra planta que se llama barba de viejo, que es una bromelia, es de la misma familia de la piña, pero en los árboles se cuelga y aparece como si fuera una barba de viejo, pero es una bromelia. Ahí Miriam, la que yo le regalé esa mata, ella la tiene mezclada con otra orquídea que es la que está arriba y mezclada con mezclada con la bromelia. Ese es un palo ¿cómo se llama ese árbol? Bueno, caraña. Es un palo de caraña que tiene en el patio. Y en el palo de caraña ella colocó esas dos orquídeas. Bueno, la siguiente, por favor. Esta es la vainilla. La vainilla la vainilla es una planta que tuvo una gran demanda en el periodo de la conquista, porque cogían las frutas, las semillas se las llevaban a Europa y de allá obtenían la esencia de vainilla. Pero cuando tuvieron la esencia de vainilla de manera artificial, fue reemplazada por la vainilla natural. Entonces sucede que primero tuvo la natural, con la que obtenían la esencia de vainilla para preparar los refrescos. Después se dieron cuenta que era más barata producirla artificialmente que de manera natural. Entonces, esta es la orquídea, porque esta orquídea no florece con facilidad. Es una planta suculenta, es un tallo grueso, hojas lanceoladas, es una verdadera, es una pseudoepífita, porque cuando está joven, ella está pegada al suelo. En la medida en que va creciendo, se va secando las raíces y ella se va quedando, la parte que queda pegada en el árbol se convierte en epífita. Es una planta maravillosa, tiene una estrategia de supervivencia maravillosa. Hay un problema con esta planta y es que está en dos arroyos. Las hemos visto en el Atlántico en dos arroyos. En el arroyo de Luriza, en donde la planta llega a un punto en donde cuando crece viene la lluvia y se aumentan las crecientes, esa puede ser arrastrada por las aguas, que son muy turbulentas. En otra parte donde lo hemos visto es en Agua Fría La Baja, vereda Agua Fría La Baja. Esa parte, ahí hemos observado dos matas de esta orquídea, con la característica, con la ventaja que está pegada a la roca y a la vegetación, pero este arroyo no es tan turbulento como el de Luriza. Entonces ahí se pueden conservar mejor. Para ubicarlas con más facilidad, en donde quedan los manantiales, cerca donde quedan los manantiales de aguas medicinales de Usiacurí, allí está, certifica a unos 10 metros está la orquídea, la vainilla. Esa es la vainilla. Miren la hoja, miren el tallo. No tiene raíces, ahí tiene raíces. Las raíces que tiene son adventicias, no son raíces que están pegadas al suelo. Ella debió estar pegada en el suelo hace muchísimos años.
La que sigue, por favor. Ya, esas son las 5 especies. Ah, bueno, pero ¿cuál es el problema cuál es el problema que tenemos? Uno, en el Atlántico están tumbando el bosque de rastrojo para hacer carbón. Allí ponen en peligro las orquídeas que están en los árboles como como el totumo, como el trupillo, como el guásimo. Ahí se pegan ellas. Pero si toman la madera para hacer carbón y la gente no las conoce, no las cuida. O tumban las ceibas para hacer los tambores, la gente no las cuida. Y los campesinos no las conocen. No saben si son orquídeas, no saben cómo se llaman. Muy pocos son los que la conocen. Por lo tanto, el peligro es mayor. El otro problema que tenemos es que en el Atlántico y en la costa Caribe ha habido un cambio de modalidad. La cerca viva la han ido reemplazando por cercas eléctricas. Y esa cerca eléctrica, para ponerla, las instalan sobre madera seca. Al ponerla sobre madera seca, ya no tiene posibilidades de la orquídea aprovechar esa cerca viva para encontrarla. Porque yo logré encontrar brazabola, ioncidium, cebolleta en la cerca viva de un arroyo que va de Saco a Juan de Acosta. Allí encontré yo en varios árboles de esos, sobre todo en el totumo y en los trupillos, alcanza a ver varias especies de estas, las últimas orquídeas que estaban quedando, escasas orquídeas que estaban quedando. El otro problema que tenemos es que cada vez quieren sembrar más pasto para la cría de ganado extensiva. Ese es un enemigo terrible para la orquídea. Entonces, esta charla yo la hago con la intención de tener un documento y comenzar a fomentar dentro de los campesinos cuáles son las orquídeas, cuántas especies nos quedan para cuidarlas, para que las podamos convertir en un verdadero patrimonio del Atlántico para conservarlas. Muchas gracias por la atención. Súper chévere. Gracias a ti. Bueno. Nos vemos entonces en la siguiente charla y vamos a dejar en la descripción del video, vamos a dejar la referencia al blog para que puedan ver las fotos y leer el documento con todos los detalles. Hasta la próxima. Gracias. Sí, gracias.